José Carlos Guerra Aguilera desde Celaya. El día de hoy en alguna prensa nacional apareció una noticia que es común: la impunidad. ¿Qué significa impunidad? Significa simplemente que no hay castigo a quien debe tenerlo. Me interesa mucho un poco este tema, tanto en lo citadino en Celaya como a nivel nacional, porque la prensa refiere números y los números les llaman de una forma muy curiosa: la cifra negra, la cifra roja, la cifra real, la cifra virtual. Y dentro de toda esa numerología se indica que hay muy poca gente que es castigada, que se llega a la sentencia condenatoria, y demasiada gente la que no ocurre ante los organismos encargados de la Procuración de Justicia. ¿Por qué me interesa este tema? Entre otras cosas porque en este municipio está acéfala todavía la dirección de policía, y el señor presidente dijo que hasta el año que entra, aunque faltan pocas horas, podría nombrar a otra persona. ¿Por qué me interesa el tema? Por un tema que de alguna manera me duele. El señor Acuña, cuando llegó, no sé si por instrucciones directas del llamado H. Cabildo, o del señor presidente municipal, o de todos ellos, se dedicó, entre otras cosas, a perseguir a centroamericanos. Pero no solamente a centroamericanos, eso no me dolería tanto, y no dejan de ser nuestros hermanos, sino a gente que pide limosna, a gente que pide ayuda. Que los franeleros puedan ser delincuentes o no, es otro boleto. Me llama la atención porque hay una persona que vende cacahuates, de esos cacahuates que tengo ahí enfrente. Se llama Felipe, y alguna ocasión me dijo que alguna policía lo estaba persiguiendo por vender cacahuates. Lo más triste de todo es que él se defendía con una carta que le enseñaba Argimiro, en donde decía que era vendedor de periódicos, y efectivamente era vendedor de periódicos. Y más de alguna ocasión Felipe me refirió de que la policía lo estaba molestando para que no vendiera ni periódico ni cacahuates. El hombre solamente tiene 2 manos, las extremidades inferiores no las tiene, y en broma más de alguno le dijo algo que lastima: pues dales patadas. Seguramente si tuviera pies podría darles patadas, pero lo curioso es que dejó el señor Acuña el municipio de Celaya, la presidencia municipal, la inspección de policía, y concluyó el hecho de que estuviera perseguido. Qué curioso, qué extraño en un momento determinado que se tenga esa situación. Me llama más la atención por los centroamericanos, porque en todo caso los centroamericanos, esos pobres individuos que todavía tienen que pasar todo el largo territorio nacional, tienen que soportar que les roben sus pocas cosas. Me llama más la atención porque no hay una actitud, no digamos franciscana, esos creo que solamente están en sus templos, y hay muy pocos que dicen pace bene, es decir, pase bien, sino me llama la atención porque no tenemos un sentido de solidaridad a esa gente. Ese punto me llama más la atención todavía, aunque lo repita, porque en un momento determinado esa impunidad surge en muchos aspectos. Alguna ocasión referí en alguna plática que probablemente el tema de la impunidad tenía que seguir siendo, y si solamente se iba a cambiar un solo punto, le llaman porcentual, no podía avanzar a 10 puntos porcentuales en disminución por una sola razón: si las cárceles están inundadas de personas, habría que pensar 10 puntos porcentuales, ¿qué significa? ¿Cuántas cárceles más? ¿Cuántos ministerios públicos más? ¿Cuántos jueces más? ¿Qué costo para el Estado sería un momento determinado eso? Creo que esto es grave, y no solamente grave, sino gravísimo en un momento determinado. ¿Por qué? Porque significa algo que no hemos aprendido. ¿Cuál? Algo que se llama el cumplimiento de la ley. Y no estoy hablando, por supuesto, del 18 de diciembre, sino a fin de año, y estoy pensando de que en muchos sentidos deberíamos de tener amor a la ley, aunque a veces no la queramos. Este tema entonces va en un reclamo para que haya lo que se llama humanidad o humanismo, o simplemente respeto a los derechos humanos de todas las personas. El inmenso artículo 1 de la Constitución no se ha entendido a cabalidad. Ese artículo refiere que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen obligación de preservar, de respetar los derechos humanos. Pero los derechos humanos no siguen siendo cotidianos, siguen siendo solamente quizás un platillo para los que a veces le litigamos, y que el Poder Judicial sí lo ha considerado. ¿Cuál Poder Judicial? El federal.
Y con esto concluyo. Qué bueno que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al menos ella, fue declarada, fue galardonada con el primer premio de derechos humanos de carácter mundial. Pero esa cima no llega abajo todavía. Todavía estamos nosotros denostando, violando, permitiendo que existan las violaciones sin que parezca que nos importe. Ojalá y esto lo podamos remediar, no digamos poco a poco, sino más rápido. Buen año, el próximo, ojalá.